Hola a todos, bienvenidos a este programa que se titula El Mundo del Arte. Yo soy Alejandra Calas, estoy muy emocionada. Hace 2 meses me gradué de la licenciatura en Gestión de las Artes y el licenciado Raúl Castellanos me permitió compartir con ustedes un espacio para hablar de lo que me apasiona, del arte, de la cultura, y estoy muy emocionada de que juntos podamos ir aprendiendo cosas nuevas de la mano. Para empezar en este primer programa me gustaría hablar de qué es el arte y por qué es importante. Y el arte se define como una actividad humana, producto de las emociones, del sentir de una persona, pero también de la capacidad intelectual y de la capacidad de raciocinio que solo los humanos tenemos. Por eso un conejito o un animalito no puede hacer arte. Y que a través de determinados cánones estéticos va a generar una emoción en quien lo presencia, en quien lo ve. Pero hablar del arte es mucho más complejo, entonces me gustaría dividirlo en 4 titulitos, 4 ramificaciones para verlo de una forma más completa. Y la primera es el arte como una forma de escape, como una forma de relajarnos, como una vía para liberar el estrés. Y para hablar de esto les quiero platicar el mito de Sísifo. Albert Camus habla de Sísifo. Sísifo era un pillo, era codicioso, era avaro, era fraudulento, le gustaba chantajear. Bueno, era una ficha, todo tenía mal, todo hacía horrible, todo engañaba. Entonces a Sísifo le gustaba mucho jugar con los dioses, engañarlos, acusarlos, espiarlos, guardar sus secretos para después usarlo para obtener algo a cambio. Entonces, en alguna ocasión, Sísifo ve que Zeus secuestra a la hija de un gobernante y decide guardar el secreto para cuando sea más oportuno obtener algo a cambio de decirlo. Entonces, el gobernante empieza a buscar desesperado, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? No aparece. Y entonces Sísifo le dice, yo sé dónde está tu hija, pero a cambio quiero una fuente en mi ciudad que nunca deje de tener agua. Entonces Sísifo le cuenta lo que vio, cómo Zeus la raptaba. Y el gobernante encolerizado pues se pelea para rescatar a su hija y Zeus está furioso. Imagínense, el dios supremo, el mayor, el que gobierna todo, fue delatado y reprendido por este canalla. Entonces quiere castigarlo. Entonces manda a que lo lleven al inframundo. Entonces Sísifo, muy astuto, le dice a su esposa, mira, me van a llevar al inframundo, pero no quiero que me hagas ritos funerarios, no quiero que celebres, no quiero que me rindan honores, que hagas como si yo jamás morí. Entonces la esposa dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? Pues la convenció de que no celebrara nada. Entonces lo llevan al inframundo, Sísifo se pone a platicar con Hades y le dice, estoy indignado de que mi esposa no celebró mi muerte, debía yo tener los honores, una muerte digna. Entonces Hades dice, sí, tienes toda la razón, pues sube de nuevo a reclamarle a tu esposa. Y Sísifo aprovecha esta oportunidad y se escapa y ya jamás regresa al castigo, entonces vive por muchos años en libertad. Entonces se hartan todos los dioses y deciden ponerle otro castigo que no sea el inframundo. Y le ponen de castigo cargar una piedra inmensa aquí en el lomo de su espalda y subir una colina. Y una vez que llegó a la cima, soltar la piedra, bajar y volverla a subir. Una y otra vez, eternamente. Entonces el castigo de Sísifo era el sinsentido, vivir haciendo lo mismo una y otra vez sin razón por qué hacerlo. Albert Camus compara eso con la forma en que nosotros vivimos. Nosotros muchas veces somos como Sísifo. Despertamos y hacemos lo mismo día con día, una y otra vez, la misma rutina. Pararte, lavarte los dientes, ir a la escuela, ir a trabajar, regresar a tu casa, dormir. Y estamos viviendo un sinsentido, tal vez sin darnos cuenta, de forma mecánica. Pero lo que le permitía a Sísifo aguantar esa condena era el momento en que él soltaba la piedra, porque en ese momento era libre de la carga. De hecho, si vemos los dibujos de Neuróticos Anónimos en el que una persona está cargando un mundo, está inspirado precisamente en Sísifo. Entonces, este momento de liberación puede ser
dado por el arte. Cuando ya tenemos un fin de semana en el que estuvimos muy cansados, muy atareados, pues lo que hacemos es poner música, relajarnos, ponerla mientras nos bañamos, cantar, ir al cine a ver una película, pasar un momento en familia, poner la radio mientras vamos en el trayecto, ver una obra de teatro y reírnos a carcajadas. Entonces, es el escape, el arte de esta realidad y que nos permite recobrar fuerzas para volver a empezar otra vez nuestra rutina y nuestra vida cotidiana. Es por eso la importancia de que existan estos espectáculos, estas obras, este esparcimiento, los gestores, los artistas, porque nos va a permitir recargar energía para vivir en un mundo que es muy caótico y estresante. Entonces, ese es el primer punto de la importancia del arte. Como segundo punto tenemos el arte como reflejo de la sociedad. Es imposible desvincular el arte del contexto. Si bien es cierto que el artista crea a partir de su sentir, de su pensamiento y de lo que hay en su interior, no podemos dejar de pensar que está influido por las condiciones sociales, políticas que lo han marcado en su entorno. Si nosotros ponemos un cuadro de la Santa Cena y lo llevamos a un pueblo de África que jamás ha escuchado el relato de los 12 apóstoles, que no conoce la religión católica, pues va a haber un cuadro de gente comiendo. Pero si lo traemos aquí donde ya tenemos esta idea de la religión, donde ya sabemos, pues va a ser un cuadro mucho más rico porque vamos a conocer parte de la historia y en qué se basó el artista para crearla. Entonces no podemos desvincular contexto y obra y el contexto nos va a permitir entender la obra. Les quiero poner algunos ejemplos de cómo el contexto ha marcado la creación artística de la época. Por ejemplo, en el Renacimiento los artistas estaban enfocados en el hombre. Había un interés científico, se estaban inspirando nuevamente en Grecia, en Roma. Entonces las obras van a tener a los hombres muy realistas, mucho el cuerpo humano, mucho las mujeres, los desnudos. Vamos a ver a Leonardo da Vinci hablando de anatomía, creando planos del submarino, de aeroplanos, porque hay esta curiosidad. Posteriormente viene el barroco, en el que dicen, no, ¿saben qué? Ya no queremos hablar de la razón, queremos hablar de Dios. Y entonces se van a decorar las iglesias de forma ostentosa, llenas de oro, los cuadros van a ser con motivos religiosos y el arte va a estar ligado a ese pensamiento de esa época. El término barroco, de hecho, se acuna después, en una época posterior, para burlarse porque decían que era como una perla deformada, eso significa barroco, en el que eran demasiado exagerados y teatrales, pero pues así era el sentir colectivo del momento. Después viene el rococó que dice, ¿saben qué? Ya no me quiero meter ni con la razón ni con la religión. No quiero transmitir ideologías políticas, ni económicas, ni nada. Quiero un arte más frívolo, más banal, más mundano. Entonces las obras van a ser de mujeres columpiándose con sus abanicos, que son muy bonitas de ver, pero que realmente no te están diciendo un discurso fuerte detrás. Para el romanticismo están hartos de esa banalidad y entonces quieren volver al sentimiento humano. Estamos de acuerdo en que se está viviendo la Revolución Francesa, en que están los ideales de libertad, de fraternidad, en que se busca de nuevo ver solo al individuo. Entonces las obras van a ser dramáticas, van a ser el sentir humano en su máxima expresión. Incluso los artistas, es un dato curioso, muchas veces se suicidaban porque no podían aguantar vivir en una realidad tan triste, tan caótica, donde no se consideraban los sentimientos del individuo. Entonces vemos grandes obras de teatro, grandes poesías que te estremecen al leerlas. Después viene, brincándonos ya muchas cosas, hablemos de las vanguardias. Imaginen la revolución industrial, nuevas máquinas, ya hay cámaras que capturan el momento tal cual. Ya la pintura, las obras no tienen que ser figurativas porque la cámara ya puede representar la realidad. Y además están viviendo las peores guerras que ha enfrentado el mundo. Se ve la miseria humana, la muerte, la destrucción, todo es caótico. Las personas dejan de creer en la política porque ellos están matando. Dejan de creer en la religión porque no están amparando a las personas. Dejan de creer en los ideales estéticos. Ya no hay certeza de nada.
y los artistas van a reflejarlo en obras que son carentes de sentido aparentemente, pero que concuerdan con el mundo caótico que se está viviendo en el momento. Entonces, estos son claros ejemplos de que el artista expresa su sentir, pero también se influencia por el contexto social y político que se vive en ese momento preciso, y que conocer este contexto nos va a permitir enriquecer nuestra lectura de la obra y entender por qué un artista le está plasmando de tal forma y qué lo condiciona a hacerlo. Además de que el contexto te permite trasladar esa realidad a lo que vives actualmente. Por ejemplo, hay cuadros donde se ven a las mujeres tejedoras. Y si lo trasladamos ahora, lo podríamos comparar con cómo las mujeres en el norte trabajan en las maquiladoras. O si vemos cuadros donde el rey organizaba un festín con pan y vino, lo podemos trasladar a cómo ahora el gobierno da despensas y espectáculos para conseguir el favor del pueblo. Entonces, conocer esto te permite hacer esta comparación paralela entre la realidad del pasado y la realidad presente, y que tú te sientas identificado con las personas que vivieron tal vez 500 años antes que tú, porque te das cuenta que aunque el contexto y la realidad y pues los elementos que había en la época son distintos, el sentir humano siempre es el mismo. Vamos a tener las mismas preocupaciones que había en el pasado, y eso te permite sentirte cerca con personas que no conociste, y tal vez saber que las personas que no te conocen podrán sentirse identificados contigo a través de lo que expresa el arte. Entonces es algo muy bonito que permite conectarnos y comprendernos sin importar los límites de las fechas. Les preparé un pequeño video para que puedan ver también cómo el contexto ha influido la creación del arte. Entonces vamos a verlo. Espero que hayan disfrutado de este video. Me gustaría mucho que me escribieran alguna obra que pueden comparar con la realidad actualmente. Y ya después de haber dicho eso, vamos al tercer punto, que es el arte es un acto de denuncia. El arte, alguna vez leí, es un acto político por excelencia. ¿Por qué? Porque el arte tiene la capacidad de impactarnos como de muy pocas formas otras cosas pueden hacerlo. El arte te permite ver con otros ojos, con otra mirada,
tal vez algo que siempre has visto, pero te muestra una perspectiva diferente, una perspectiva que apela a los sentimientos y que va a generar una reflexión y que puede servir como una denuncia ante un hecho que está latente en la sociedad y que muchas veces tratamos de desviar los ojos. Por ejemplo, nosotros vemos en el canal de las noticias que están hablando de la situación que viven las mujeres migrantes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cambiamos el canal o decimos, ay, qué tristeza, qué lamentable, y pasa, ¿no? Y seguimos nuestro día. Pero vamos a una exposición y vemos a una mujer, la espalda de una mujer migrante, golpeada, maltratada, y la espalda dice 7 de cada 10 mujeres son violadas en el camino, y la obra se llama ¿Dónde están las otras 3? ¿Por qué no aparecen? Te quedas frente a la foto y te estremeces, ¿no? Y no sabes cómo reaccionar porque es totalmente verlo distinto, verlo en una fotografía, en un cuadro, en un museo donde no tienes a dónde voltear la mirada, que verlo en un canal como cifras. Te hace generar una mayor empatía, una mayor reflexión y tal vez te va a dejar pensando por más tiempo. Entonces sirve como diálogo, como denuncia. Hay otras obras que son muy interesantes que los artistas han planteado para hablar de problemáticas sociales que a todos nos apañen y me gustaría discutirlas con ustedes. La primera se llama La violación de José Clemente Orozco y muestra a una mujer siendo violada por 2 soldados en los conflictos. Es un cuadro que es difícil de ver, pero es una realidad que afrontamos, las violaciones, ¿no? Y sobre todo en lugares donde hay conflictos y que no te enteras. En el Oriente, por ejemplo, ¿cuántas mujeres en este mismo instante están viviendo esa situación? La segunda es La ropa no es el problema. Es un proyecto que hizo la Universidad de Kansas, en el que le pidió a 18 mujeres que dieran las prendas de cuando fueron asaltadas sexualmente, para que viéramos que no importaba cómo ibas vestida. Entonces, la exposición presenta los atuendos formados y ves desde playeras, pants, pijamas, todo tipo de prendas. Y es para desmentir el hecho de que muchos pensamos, es que cómo iba vestida, a qué hora salió. Y presentan los casos de mujeres en los que no importaba cómo iba vestida, ni el momento ni la hora. Algunas estaban en sus hogares. Entonces, es para dar este mensaje. La tercera es Si el contacto dejara rastro. Esta mujer, esta artista, lo que hizo fue tomarse una foto desnuda y marcó con pintura las partes en donde ha sido tocada. Algunas caricias inocentes por parte de su mamá, su papá, algunos lugares más privados por parte de su amante, y de rojo marcó las partes que han sido tocadas sin su autorización cuando ha sido violentada sexualmente. Es una foto muy cruda. Posteriormente se las voy a enseñar. La cuarta es Abu Ghraib, es una parte de una serie de Botero en la que presentó más de 50 dibujos, bocetos, pinturas que hablan de las torturas que sufrieron los soldados de Bagraj por parte del ejército estadounidense en Irak. En las imágenes dan ganas de llorar porque vemos cómo los orinan, cómo les sueltan a los perros para que los destrocen. Vemos cómo los visten de mujer, cómo los violan, cómo los golpean y te hace pensar en cuánto sufrimiento hubo en ese espacio. La quinta se llama Restablecer Memorias. Y esta obra habla de los migrantes y de cómo han estado en esta situación de sufrimiento. La sexta es feminicidios y los feminicidios se muestran a través de un mapa. Una chica hizo un mapa en Google Maps interactivo al cual pueden entrar en este momento, en que te muestra cuántas mujeres que han sido registrados los casos han estado en las diferentes delegaciones de México y tú entras, le picas y ves el nombre de la chica, la edad, cómo fue violentada, si fue atrapado el asesino o no. Y es impresionante cómo se ve el mapa porque ves solo bolitas, ya no ves territorio. El octavo es La piel de los maras
y es un fotógrafo que pidió permiso para entrar a una cárcel en El Salvador, donde únicamente está el grupo de los maras salvatruchas porque los separan de otras cárceles, porque son conocidos por su crueldad, por sus torturas, entonces no los permiten juntarse con otras personas, y el fotógrafo logró entrar y tomar fotos de los rostros de esas personas que están ahí encerrados. El 9 es Mineros del Carbón y habla de personas que trabajan en estas minas en condiciones precarias, terribles, cómo aspiran todos los químicos que va soltando el carbón, cómo están jornadas de 13, 14, 15, 16, 17 horas dentro de estos espacios y cómo ganan $1 más o menos por todo su día de trabajo. Y por último está la de Jóvenes, que habla de la trata de blancas. Y vemos a niños desnudos, avergonzados, se entiende que hay un espectador mirándolos de frente y cómo van desapareciendo porque se vuelven muertos en vida. Les preparé un video para que puedan ver las obras, las imágenes y conozcan a los autores y más sobre el por qué fueron hechas y así las impacte como me impactó verlas. Como les puse en la pregunta final, ¿qué sienten ustedes al ver obras así? Imagínense estar en un museo y por un momento ponerte en los zapatos de esos niños que fueron violados, de esas niñas que fueron tocadas sin su consentimiento, de los trabajadores que están en condiciones precarias. Es impactante. Yo recuerdo alguna vez una experiencia en algún museo, fui a ver fotoperiodismo y la impotencia que sentía al ver cómo vivían las comunidades en condiciones marginadas dentro de nuestro propio país, en lugares que a lo mejor no tenemos idea que existen a 16 horas de Oaxaca. Y por otro lado, un político dando un discurso con una tabla enfrente mientras una chica lo toca abajo de la mesa. Con ese descaro a hablar de cuánto te importa el pueblo. Entonces tiene una manera de hacerte reflexionar, de fungir como una denuncia del arte sin ser violento. ¿Por qué? Porque el arte puede incitar a la reflexión, al cambio, sin tener que generar balaceras o cosas para hacerlo. Entonces es muy bonito cómo a través de este medio podemos hablar de una forma pacífica. El siguiente punto que quiero tocar del arte es el arte como generador de riquezas. Muchas veces tenemos el prejuicio de que si nos dedicamos a algo relacionado al arte, no vamos a comer bien, no vamos a generar dinero. Cuando tu hijo te dice, quiero ser artista, ¿de qué vas a vivir? Si luego están todos hipiosos o están todos así tatuajados y con las perforaciones. Se tienen muchos prejuicios en torno a ese tema, cuando realmente el arte genera mucho en la sociedad y aporta mucho económicamente hablando.
La economía naranja es la economía que se basa en las ideas. Es decir, un creador que produce algo que puede ser protegido por la ley de propiedad intelectual forma parte de la economía naranja. Se fracciona entre patrimonio cultural y artístico, entre espectáculos y celebraciones, entre artes y artesanías, entre libros y prensa, audiovisual e interactivos, diseño y servicios creativos, turismos y recreación. Basta con voltear la mirada para ver algo que sea economía creativa. Esto que estoy haciendo ahorita es economía creativa. Cuando jugamos un videojuego o descargamos una aplicación en el celular, es economía creativa. Oaxaca, con el turismo, con la Guelaguetza, con las galerías, aporta muchísimo de economía creativa. Y me gustaría darles algunas cifras exactas. En 2011, 3.266 millones de empleos fueron producidos por la economía naranja. 10 millones tan solo en América Latina. El Circo Soleil produce más de 5,000 empleos y más de 800 millones de dólares al año. Netflix tiene más de 33 millones de suscriptores y produce más de 3.600 millones de dólares también por año. En 2013 en YouTube se subían más de 100 horas de contenidos cada minuto. En 2011, la economía creativa produjo y aportó a la economía mundial más de 4.3 billones de dólares, es decir, millones de millones. Es decir, 120% más que la economía de Alemania y 2,5 veces los gastos militares de todo el mundo. Y es importante decir que los gastos militares dependen del presupuesto público, mientras la economía naranja es un contribuyente neto a la economía global. Por eso es tan importante que fomentemos que se sigan dando estas relaciones, esta creación, artistas, sociedad, gestores y todos los que participan en este tipo de economía. Y esos son los 4 puntos que me gustó compartir con ustedes de cómo podemos ver, comprender y analizar el arte. Hay muchos más, sería de años hablar de todas las formas en que podemos abordarlo. Pero recapitulando, cerremos con eso. El arte sirve primero como terapia, como ruta de escape, como una forma de desestrés en un mundo tan caótico. Segundo, el arte es una denuncia para incitar el cambio. A través de obras artísticas podemos generar una reflexión en la sociedad, podemos hablar sin violencia, podemos apelar a la razón y a las emociones del espectador y podemos ser agentes de cambio y dar un discurso, transmitir una ideología de forma pacífica. Tercero, el arte sirve como desarrollo integral para las personas. Ayuda a desarrollar la creatividad, el intelecto, a conectarte con las emociones. Es parte de quiénes somos, de cómo podemos expresarnos y es tan importante como la educación física, como la educación financiera, como todo lo demás que nos integra como personas. Siguiente, el arte es generador de riquezas. El arte es contribuyente a la sociedad. El arte va a generar relaciones comerciales, mover el dinero, inyectar a la economía y darnos herramientas para crear sin necesitar más que tener una buena idea, un contenido, internet para subir, entonces sin una mayor inversión. El arte es un reflejo del sentir colectivo, expresa quiénes somos como personas, quiénes somos como sociedad, en qué momento de la historia estamos parados y deja un testimonio de quiénes somos a las generaciones futuras. Entonces el arte es testigo y recuerdo de la historia. Nos permitió conocer a nuestros antepasados, conocer sus formas de vida, qué herramientas utilizaban, su contexto, quiénes fueron, sus sentimientos, y nos permite sentirnos conectados con esos seres del pasado y también nos permite saber que en un futuro así podrán entendernos las siguientes generaciones a través de analizar las herramientas y las obras artísticas que nosotros estamos usando en el presente. Entonces, esas son las formas que tenemos para abordar el arte.
Les quería comentar que voy a subir todas las presentaciones, todos los videos que haga YouTube a redes sociales por si las quieren volver a ver, por si las quieren descargar, si las quieren utilizar para cualquier cosa, adelante. Lo importante es compartir y me gustaría mucho que también me digan en redes sociales, en mi correo, que estoy como alecalas18@gmail.com, Calas18 en Instagram, Alejandra Morales Calas en Facebook, que me compartan para ustedes qué es arte, desde qué perspectiva les gusta abordarlo, qué obra fue su favorita de las que vimos hoy, qué obras agregarían, conocer qué piensan, cómo se sienten, qué tema les gustaría hablar y así poder tener una comunicación más directa y complementarnos en este programa. Espero que lo hayan disfrutado, que les guste mucho, que se lleven algo nuevo de esto y que sigan viéndonos en el mundo del arte. Muchas gracias y yo me despido con un fuerte abrazo de ustedes.